Bien. Sean ustedes bienvenidos al primer Congreso de Investigación e Innovación en Educación, Tendencias Contemporáneas, organizado por la Maestría en Educación, la Facultad de Ciencias y Educación y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A continuación, el orden del día. Himno de la República de Colombia, himno de la Ciudad de Bogotá, himno de la Universidad Francisco José de Caldas, palabras de inauguración, conferencia principal. En ese orden de ideas, himno de la República de Colombia. Himno de la Ciudad de Bogotá.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la mesa nos acompañan la profesora Maritza Pinzón, coordinadora del énfasis de interculturalidad, el profesor Carlos Di Matías, coordinador del énfasis en ciencias sociales, el profesor Mario Montoya, nuestro decano de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Orlando Runduy, nuestro coordinador
del proyecto curricular de maestría en educación. A continuación, las palabras de nuestro decano, el doctor Mario Montoya Castillo. Muy buenos días, colegas, compañeros. Saludo especial al profesor Orlando Lourduy, profesor Gilmar Díaz, la profesora Maritza Pinzón. Saludo también muy especial para el profesor Guillermo Bustamante, que nos acompaña hoy con la conferencia inaugural. Y por supuesto saludar muy afectuosamente al gran equipo de profesores que trabajan y que han liderado este primer Congreso de Investigación e Innovación en Educación, especialmente el profesor Duván Reyes, que ha estado en la coordinación. Digo que me emociona mucho esto porque un poco para decirlo a la manera de la fe abrahámica, pues hay fe cuando se cree y cuando uno se entrega totalmente a alguna cosa. Ese es el ejemplo de Abraham. Creyó y se entregó a Dios. No estoy en el marco del discurso religioso, pero haciendo el desplazamiento, yo creo que es muy importante para una facultad como la nuestra, una facultad la más grande del país, sentirse orgulloso de ver que hay estudiantes, que hay instituciones como el IDEP, como la Secretaría de Educación del Distrito, y por supuesto la maestría en educación con los diferentes énfasis, que creen primero en la educación y segundo que creen que es importante y necesario este tipo de encuentros para reflexionar, para pensar lo que en esta facultad más sabemos hacer, y es la formación, digamos, trabajar sobre lo que significa la formación docente. Y en ese marco, digamos, uno tendría que reconocer que formar docente a lo largo de la historia del país ha tenido pues unas secuencias, ha tenido un trayecto. Y si hay algo importante que tenemos que reconocer en este trayecto de la educación del país, desde 1954, cuando Félix Restrepo hablaba de la educación de una manera, hoy uno mira la educación y uno dice, si hay algo en lo que hemos cambiado, es fundamentalmente en que reconocemos que la educación tiene como telón de fondo un objeto fundamental, que son las prácticas educativas. Y esas prácticas educativas, en el marco, como lo dicen algunos autores, de una fuente socioantropológica, es decir, sabemos en la maestría lo que significa la lectura etnográfica de los contextos, sabemos lo que significa la lectura de las políticas educativas, y en ese sentido hay una fuente socioantropológica detrás de cada práctica, de cada uno de nosotros. Pero también hay una fuente epistemológica, saber, preguntarse por qué saberes y cómo hacer que los saberes se aproximen en estos procesos de formación, pues sin duda obedece a un proyecto, a una pregunta epistemológica fundamental también en las prácticas educativas. Otra fuente importante es la que normalmente llamamos pedagógica, pues que es reconocer que además de lo epistemológico, además de lo socioantropológico, hay procesos de desarrollo y hay procesos de aprendizaje que son importantes para el desarrollo de nuestras prácticas. Y la última, que es en la que quiero hacer algún énfasis, es el reconocimiento de que toda práctica docente exige de lo que le llamamos didáctica, pero la didáctica no entendida a la manera como nos tocó entenderla en la época en la que nosotros, los que ya somos viejos, nos formamos.
porque la didáctica era básicamente el cumplir un formulismo, una secuencia de pasos para obtener algo. La didáctica hoy, en alguna literatura, la interpretamos justamente como el ejercicio de investigación. La didáctica es justamente el horizonte de sentido en donde nos formamos como maestros investigadores, en donde nosotros evaluamos, planeamos, aplicamos y evaluamos una cantidad de propuestas de intervención en el aula y que para ello pues necesitamos un conjunto de elementos que nos permitan efectivamente a través de esas prácticas transformar las prácticas educativas y por supuesto de manera general las prácticas sociales. En ese sentido es muy importante, digamos, insistir en un congreso que se ocupa de la investigación e innovación en educación, que seguramente en los circuitos académicos no coincidimos con la palabra didáctica, pero que en el sentido y en el espíritu de lo que estamos haciendo, pues coincide con lo que, digo yo, algunos académicos también lo llaman didáctico, es decir, ese componente didáctico es realmente la apuesta de formar maestros investigadores, y la apuesta de formar maestros investigadores en nuestra facultad pues realmente está conectada con dos grandes bifurcaciones que en consideración mía son fundamentales. La primera, reconocer que necesitamos formación integral en la época contemporánea. Dos, que necesitamos, más allá de formar sujetos con una cantidad de conocimientos y de saberes, necesitamos realmente formar sujetos. Es decir, es el reconocimiento de lo que significa ser sujeto, ser situado, contextual, emocional, y creo que todo esto es fundamental para el territorio escolar. Creo que este congreso también tiene un trasfondo político importante, particularmente en estos momentos de incertidumbre en términos de la política educativa del país. Una política educativa del país pues que no solamente se reduce, o podríamos referir el proyecto de acuerdo que está en revisión, evaluación a propósito de las licenciaturas para todo el país, sino también a propósito del Plan Nacional de Desarrollo, donde se habla de Colombia la más educada, y pues yo creo que un congreso como estos de investigación e innovación en educación pues también son apuestas por una Colombia la más educada, pero también nos interrogaríamos sobre la importancia o no de lo que significa pensar en alta calidad y las exigencias del Ministerio de Educación frente a lo que significa la exigencia de tener programas de alta calidad en todo el país. Digamos que lo que quiero señalar es necesario en este campo de la investigación y la innovación en la educación, por supuesto, pensar lo que significa la política pública en la educación, que seguramente, pues como tal, la política es la que abre el camino a la acción, y creo que nosotros como universidad pública tendríamos mucho que decir, no solamente por el hecho de ser pública, sino justamente por el trayecto de más de 40 años de una facultad como esta, donde se ha discutido, se ha debatido y se han dado avances significativos en torno a lo que significa formar maestros investigadores en una época, en una sociedad como la nuestra. Por último, quiero recordar que más allá de la política, más allá de los conocimientos, quisiera recordar algo que bellamente nos enseñó Vygotsky, especialmente porque todos somos maestros, todos somos profesores, sea profesor de escuela, profesor de liceo o profesor de la universidad, todos somos profesores. Recordar que finalmente la tarea máxima de la educación es, como lo decía Vygotsky, desarrollar la personalidad creadora y creativa
de aquellos que están con nosotros. O por el otro lado, que ojalá estos espacios, este primer congreso de investigación e innovación en la educación, nos deje un saldo positivo, muy positivo, para entender que ser docente significa algo más allá del saber y es lograr en los estudiantes, lograr en el otro una experiencia intransferible. Creo que eso es en el fondo lo que todos buscamos cuando nos formamos como docentes. Creo que detrás de todo esto está esa invitación política a que cada vez logremos que el país tenga profesores que logren experiencias intransferibles en sus discípulos, y eso sí haría maravillosa la experiencia docente y por supuesto haría muy fértil el territorio escolar para la transformación del país. Y ya para terminar, felicitar a todos los actores de la Maestría en Educación, desearles muchos éxitos en este primer congreso y decirles que la Universidad Distrital acoge estos esfuerzos de los grupos de profesores de cada uno de los proyectos curriculares con inmensa alegría, con emoción, con orgullo, porque también estamos comprometidos con dos proyectos que redundan en esto que hoy estamos instalando. Estamos trabajando por una acreditación institucional que para nosotros es la excelencia más allá de los mecanismos y circuitos del Ministerio. Sí estamos convencidos con la calidad. Y dos, estamos en un proceso de reforma en donde seguramente estos congresos, estamos en la reforma universitaria, en donde estos congresos también nos permiten a nosotros, nos dan luces y nos permiten seguir avanzando firmemente en esta reforma universitaria. Sin más, entonces queda formalmente instalado este primer congreso de investigación e innovación y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mario Montoya por sus palabras. Entonces, sin más preámbulos, me permito presentar al doctor Guillermo Bustamante, quien se encuentra acompañándonos en el día de hoy para la conferencia inaugural. El doctor Guillermo Bustamante es lingüista de la Universidad del Valle, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, literato, cuentista y psicoanalista. Con ustedes, Guillermo Bustamante. Muy buenos días para todos. Agradezco mucho la invitación. Estas reflexiones tienen que ver con el trabajo que hacemos en un grupo de investigación que tiene integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional e integrantes de la Universidad Distrital. Hace varios años venimos ya estudiando. En realidad no se trata de un grupo de investigación, sino de un grupo de estudio que eventualmente le ha sonado la flauta y ha visto aprobadas un par de propuestas de investigación ante el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento estamos haciendo una investigación que toma como corpus los documentos que para el incentivo en investigación presentan los maestros al LIDEP en el desarrollo de esta convocatoria
de hace un par de años, no hay necesidad de precisar en qué año. El año anterior estuvimos trabajando sobre tesis de estudiantes de licenciatura y está en trámite de aprobación una investigación sobre cursos de metodología de la investigación. Podríamos decir que en el fondo nos preocupa un fenómeno que estamos verificando, generalizado y por supuesto que toca a la vida escolar y particularmente la vida universitaria, que hemos denominado dejación del saber. En esa preocupación se inscriben estas investigaciones. Tenemos otras en perspectiva que explorarían otros corpus, como los libros de texto, como los libros de metodología de investigación que circulan en ámbitos escolares. Bueno, tenemos ahí un plan a largo plazo. De manera que lo que leo, lo que leeré, es parte de este trabajo colectivo. He titulado a propósito de la mal llamada investigación educativa. Pierre Joliot, biólogo molecular desde hace medio siglo en Francia, publicó en 2001 un texto sobre la investigación. En atención a la importancia de este investigador, en atención al hecho de que no obstante trabajar en las ciencias naturales hace unas observaciones absolutamente pertinentes para nuestro campo, seguimos unas cuantas de sus indicaciones y las pensamos a propósito del campo educativo. Principios de la investigación. Primer principio, descubrimiento e innovación. La ciencia sabe que no sabe y sabe qué busca. Este era un acerto que le gustaba escribir a Stanislao Zuleta. La ciencia no es una descripción del mundo objetivo, sino la creación de sistemas inteligibles de objetos abstractos formales para intentar decir algo sobre el mundo. Pero la ciencia sabe de la imborrable separación entre el ser humano y la llamada realidad, como para creer que su hacer es un acercamiento asintótico a una explicación definitiva. Por eso, sabe que no sabe. Pero no se trata de un no saber de ignorancia crasa, sino de un no saber de ignorancia docta, como decía Nicolás de Cusa. Es el no saber que queda más allá del límite de nuestro saber, aquel que podemos delimitar como imposible. Y decimos que la ciencia sabe qué busca porque está orientada por sus categorías, por su gramática, por su axiomática, por las reglas de su juego. No se trata de una desorientación total como la que acusan a veces en el campo educativo quienes declaran tener los datos pero no saber qué hacer con ellos, o que afirman haber leído el estado del arte sobre el tema pero que se sienten desconcertados, despistados. La ciencia trata de hacer algo con la desorientación propia de la condición humana. Por eso sabe lo que busca. Ahora bien, en este contexto, la innovación no es el llamado del mercado a que los productos tienen que ser nuevos, al menos en sus empaques. Es más bien el resultado de la posibilidad abierta que tienen los sistemas inteligibles de vigilar su propia rigurosidad y en ese marco de ensayar nuevos caminos igualmente consistentes. Es antigua la paradoja de explicaciones plausibles y demostrables empíricamente que, sin embargo, son mutuamente excluyentes. De la misma manera tenemos el caso de teorías que en el mismo campo explican el mismo asunto de manera diferente. La navaja de Occam sugiere para estos casos optar por la más económica. Entonces, ¿qué podemos decir hoy de estos conceptos? La carrera de eficacia, competitividad y rentabilidad que ocupa actualmente a los investigadores ha esterilizado este primer principio. Y no se trata de algo que solo ocurra a propósito de las ciencias naturales, o que alimente el discurso de los malintencionados portavoces oficiales de la política educativa. No, cuando el objetivo es graduarse,
ganarse la convocatoria, obtener índices aceptables de graduación, establecer el porcentaje de relación entre investigación y docencia, acreditar la institución, obtener puntos en el escalafón y ese tipo de cosas, pues somos nosotros los agentes de la eficacia, la competitividad y la rentabilidad. Dice el investigador francés que estos criterios, de un lado, eliminan ramas de la investigación que se consideran improductivas, por no poder demostrar inmediatamente ganancias concretas. Y de otro lado, silencia a personalidades difíciles de evaluar, toda vez que la evaluación estandarizada se ha colocado en un lugar hegemónico en nuestra sociedad, cosa de la que nos quejamos, pero que hacemos existir con nuestras elecciones. Que esta idea no sirva de pábulo para decir que somos víctimas de juicios así por hacer investigación en ciencias sociales, o incluso, cuando nos molesta la palabra ciencia, por hacer investigación educativa. Si bien lo que hacemos no obedece a parámetros de productividad en sentido técnico, se supone que sí en sentido práctico, a escala del lazo social. Y si no somos tenidos en cuenta, será solo porque a la política social en general y a la política educativa en particular no les interesa esa dimensión de lo humano. Segundo principio, pasión. Nada hace un ser humano por fuera de su propio régimen de satisfacción. Así, si alguien se dedica a la investigación, es posible preguntarse bajo qué régimen de satisfacción lo hace. Por ejemplo, podría ser que el asunto mismo de investigar sea una fuente de satisfacción para el sujeto, en cuyo caso una frase de Borges lo ilustraría muy bien: busca por el placer de buscar, no por el de encontrar. Pero también podría ser el caso de que la investigación sea solo un medio para lograr aquello que sí estaría en la mira de la satisfacción, como cuando decimos que hay que investigar porque es necesario alimentar la hoja de vida en relación con ese tópico, o que hay que investigar para graduarse, o que hay que investigar para subir el número de investigaciones de la institución que quiere tener cierta posición en el concierto de las instituciones hermanas, etc. Tal vez es en este caso que el investigador francés dice que hoy la investigación se ha visto reducida casi a un oficio común, en su caso dado el creciente lazo entre conocimiento y tecnología. Es posible toda vez que lo que siente en esta manera de decirlo es la falta de pasión. Una cosa es ser investigador de una disciplina y otra cosa ser un auxiliar de investigación, en el sentido de quien sencillamente es remunerado por hacer lo que le dicen que haga, sea en el oficio que sea. Tal vez la manera de vincularse con la investigación, en esa cadena que va de monitor a investigador principal, pasando por auxiliar de investigación y coinvestigador, dé lugar a todo tipo de vínculo, es decir, a todo tipo de amarre de la propia satisfacción con el oficio de turno. En el ámbito educativo, en muchos casos se exige que como tesis de grado se haga una investigación. Lo que hemos visto en nuestras pesquisas es que tales investigaciones quedan subordinadas al marco de las urgencias propias de la inscripción institucional. Tienen, para empezar, un plazo. Muchos estudiantes tienen además comisiones y préstamos que los hacen sentir esos plazos de manera todavía más apremiante. De otro lado, muchos terminan trabajando en asuntos que no son los que les interesan. Esto es esperable, pues los docentes no estamos en capacidad para asesorar cualquier tema. Además, podríamos pensar que 4 semestres es muy poco para que una ausencia de pasión por el saber se convierta en una investigación apasionada. Hay quienes piensan, no sin razón, que se puede capacitar a alguien en la aplicación de una metodología y en la lectura de unos datos. Nosotros nos preguntamos si es eso lo que hemos de entender por investigación, si es lo que hemos de entender por formación en investigación. Tercer principio, libertad. Habría al menos 2 ideas de libertad en relación con la investigación. De un lado, la idea de ausencia de determinaciones, según la cual toda norma y toda autoridad vienen a aguarnos la fiesta. Pero lo que una libertad así considerada produce, paradójicamente, es hastío.
Si todos ejercieran una libertad de ese tipo, las sociedades tendrían sus días contados, pues nada nos impediría usar del otro a nuestro antojo. El problema es que si el otro es igualmente libre, pues esto termina en una aniquilación mutua. Los seres humanos estamos determinados de manera múltiple, pero también tenemos múltiples opciones en ese marco. Como dice Borges, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. Entonces, la libertad de la que nos parece que se puede hablar en torno a la investigación es de la que se hace posible en el marco de las determinaciones, la que aumenta su calidad y su complejidad a medida que aumentan tales determinaciones. Un ejemplo, la ejecución musical más libre es la de aquel que se ha dedicado mucho tiempo a estudios rigurosos, incluso aburridores en su momento, muchas veces meramente mecánicos, pero que el músico los aceptó libremente en función de su deseo. Cuando en el ámbito educativo los estudiantes se enfrentan el asunto de la investigación, vemos una tensión entre la dificultad y la libertad. No se puede pedir libertad, aunque hay que ejercerla. Es necesario dominar ciertos saberes para poder ejercer una libertad en el campo del conocimiento, en la investigación. Nadie va a negar la libertad que asiste a los grandes teóricos que reconocemos en nuestros campos de saber, pero nadie negará tampoco la cantidad de esfuerzo que han tenido que emplear una vida entera para poder estar en ese lugar de libertad investigativa. El investigador que sabe esto no se molesta por el hecho de que deba seguir un orden demostrativo, pues esa restricción la vive como una condición de su libertad. Sin ella, la libertad investigativa tal vez no sería posible. Pero si tratamos de hacer caso a la demanda de reducir la exigencia, pues paradójicamente no se producirá la libertad. Se producirá otro estado que obedece a otros intereses, que requieren otro tipo de esfuerzos. La pregunta es hasta dónde tendría que ceder un programa de formación. Para el investigador francés en mención, un factor que limita la libertad hoy en día en muchos renglones de la investigación es el de los medios materiales de los cuales se tiene que servir. Tienen tanto valor que el investigador ha de hacer su trabajo tratando de no poner en riesgo ese material, cuidando de no morder la mano que le da de comer. En nuestro caso, hay algo comparable en esa idea del consentimiento informado, políticamente correcto, claro, pero nada más. Por supuesto que ninguna tolerancia al abuso que puede hacerse con la información obtenida, caso en el que ya sabemos qué tipo de interés estaría en juego y dónde se jugaría la satisfacción del sujeto, pero someternos a un nivel de juicio que puede no tener que ver con la teoría en juego. Como se ve, se trata de una tensión, no de un estado de cosas que pueda superarse definitivamente tomando cierto partido. Cuarto principio, alta competencia técnica. Como investigación es una palabra que puede ser usada en cualquier esfera de la praxis humana, valdría la pena mantener abierta la discusión de qué entendemos por tal en la universidad. Efectivamente, los aspirantes a maestros en muchos casos hacen un trabajo que se llama explícitamente investigación, como requisito para obtener su grado. Los estudiantes de las maestrías en investigación, pues hay unas en profundización, ya habría que analizar de qué indicio es esta nueva medida, tienen que hacer una investigación para graduarse. Asimismo, los estudiantes de doctorado están obligados a investigar a escala más compleja aún, según se dice, para obtener su título. También tenemos en la universidad la idea de que la investigación atraviesa la formación y en consecuencia diseñamos semilleros de investigación, por ejemplo. Además, a escala de los docentes, el vínculo contractual involucra la dimensión investigativa al lado de las otras dimensiones de docencia, extensión, administración. No en vano, las universidades tienen centros de investigación, a veces vicerrectorías de investigación, tienen un presupuesto dedicado exclusivamente a incentivar ese rubro, convocatorias periódicas y publicaciones relacionadas con el hacer investigativo, etc. Ahora bien, ¿qué se entiende por investigación en todos esos niveles? Si bien es cierto que no es posible que alguien,
una instancia gubernamental o universitaria, una oficina, una dependencia, un funcionario, un grupo de investigación, un sabio, nos imponga una idea de investigación, tampoco es cierto que cualquier idea al respecto sea válida. Pero lo que vemos hoy es un ambiente de hagámonos pasito, o como se decía antes, entre bomberos no se pisan las mangueras, o más exactamente, nadie tiene derecho a decirme a mí cómo investigar. La primera restricción sería la de que la universidad no tiene funciones en una serie de esferas de la praxis que también usan la palabra investigación. Como la Fiscalía, por ejemplo, donde hay un cuerpo técnico de investigación. O como los detectives privados que también hacen investigación. ¿Cuál es nuestra esfera de la praxis y en consecuencia cuáles son los límites? En este documento, recuerden, el límite tiene un sentido positivo, entre los cuales se moverían las distintas posiciones plausibles según esa esfera de la praxis en relación con la investigación. Recordemos además el compromiso explícito que la universidad tiene con el saber y que todavía se puede leer en los nombres de algunas licenciaturas y de algunas asignaturas. Que no pueda leerse en otros nombres, tanto como de carreras como de materias, es un fenómeno muy interesante que merece un análisis detallado. En este contexto hay otro punto crucial. Podría argumentarse que la escuela siempre ha estado ligada a asuntos de formación moral y que estos no son reductibles al asunto del saber y más específicamente al asunto de las disciplinas científicas. Es cierto, pero hay una manera de asumirlo que no necesariamente relega el saber al papel de uno más de los asuntos de los que se habla en la escuela, o peor aún, a un asunto del que ya no habría que hablar en la escuela, toda vez que se impondría la necesidad de la formación moral. Resumimos en esa expresión el asunto en el que cabrían desde las enseñanzas religiosas hasta las competencias ciudadanas, pasando por los valores, la ética, la formación política, etc. Pero si la formación moral se menciona todo el tiempo en la escuela, esa reiteración no es algo a investigar. Somos investigadores, ¿no? No vamos a aceptar lo evidente, las declaraciones explícitas, como si ya fueran una explicación de lo que nos interesa, como si los meros propósitos movieran el mundo y lo concreto no fuera, al decir de Marx, la síntesis de múltiples determinaciones. Un par de ideas sobre la formación moral. Para John Dewey, los enunciados sobre la formación moral en la escuela afectan tanto la formación moral como las leyes de la astronomía que enunciamos en las clases de ciencias naturales. En otras palabras, lo que decimos en la escuela sobre formación moral no es formación moral. Los propósitos al enunciar no son suficientes para convertir en formación moral lo que decimos. Es más, lo que decimos puede ir en un sentido completamente distinto a lo que materializa nuestro acto educativo que usa esas palabras. Dewey, por supuesto, apuesta por una manera de hacer que sí conduzca a una formación moral, pero entonces no se trata de una monserga políticamente correcta, sino de un estilo de reflexión. Y por ese camino vuelve a entrar el saber. Es preciso distinguir entre la formación moral como efecto de cierta vida escolar, lo que incluye el saber como protagonista, y el decir sobre la formación moral, que puede perfectamente ser el campo de saber que la filosofía se ha esforzado en establecer y que conocemos como ética. Podemos saber sobre la formación moral en tanto es un campo de saber como otros, pero eso no conduce necesariamente a formación ética. La formación moral es un efecto de cómo hagamos las cosas en la escuela frente a las relaciones, claro, pero también frente a las matemáticas y a la historia. Ahora bien, que los lazos producen efectos de formación moral nos ha llevado a pensar que podemos reemplazarla por una formación que tematice de forma explícita ese asunto. Pensamos que no es tan sencillo como eso. Finalmente, planteamos que la acepción de investigación en la escuela tiene una relación ineludible con el saber y que los movimientos para oponerse a ciertas maneras de haber buscado la relación de los estudiantes con el saber no es razón suficiente para botar el saber por la borda e instalar en su lugar una supuesta formación política, creyendo que ésta es el resultado de hacer enunciados políticamente correctos delante de los estudiantes. Entonces, si convidar a pasar por el saber es un asunto de la escuela, y si esto tiene implicaciones en la formación moral,
pues no podemos hacer eco a la diatriba de moda según la cual hay que reemplazar un conocimiento profundo de las teorías por una simple motivación vía las distintas modalidades del lucro. Es un hecho, por ejemplo, que ante el crecimiento de la clientela, pero también de la competencia, algunos programas de formación posgradual se ofrecen en función de su facilidad. Quinto principio, lúdica. Joliot testimonia de los efectos lúdicos de la investigación. De un lado, hacer investigación rigurosa procura un placer físico y un placer estético ante los productos bien realizados. Estas ideas son muy antiguas, podemos defenderlas hoy en día. Si hemos dicho que puede entenderse la dedicación al conocimiento como un régimen de satisfacción del sujeto, pues en este caso Joliot nos concreta algunas de esas formas de satisfacción, quizás las más frecuentes entre los investigadores, lo cual no excluye las formas más peculiares de satisfacción asociadas a la singularidad del investigador. Quizá podríamos no ubicar este como un principio de la investigación, sino como un efecto, pero nos parece interesante que Joliot lo considere toda vez que habla de una manera de relacionarse con el saber, hay muchas, que nos liga a su producción. El investigador francés ve que otras formas de relacionarse con el saber, como el anhelo de reconocimiento que hoy se promueve, por ejemplo con el asunto de las publicaciones y los grupos de investigación ad hoc ante conciencias, no tiene que ver específicamente con la producción de conocimiento, sino con otra búsqueda para la que el conocimiento es un medio. Pero incluso ni siquiera se trata de que el conocimiento sea un medio, sino de que ciertas modalidades de recontextualización del conocimiento son un medio. La aplicación, por ejemplo, que promete el lucro en diversas modalidades, requiere cierta manipulación del saber, pero la especificidad de esa manipulación corre por cuenta de una esfera de la praxis distinta a aquella que produce el saber. Mientras el lucro es casi inmediato, la producción de saber que conlleva placer físico y estético requiere una modalidad de la satisfacción que no espera efectos inmediatos, sino a largo plazo. Estas son algunas de las razones por las cuales se hacen investigaciones a petición del cliente. Sexto principio, creatividad. Creatividad es otro término polisémico. Para el caso de la investigación científica no se trata necesariamente del descubrimiento o de la ruptura epistemológica. Estos son acontecimientos raros, de probabilidad decreciente. Por ejemplo, durante las primeras 3 décadas del siglo XX se produjeron rupturas trascendentales para el conocimiento de la física, pero en el resto del siglo se produjeron muchísimas menos que en esas 3 décadas. Por creatividad, entonces, nos parece propio entender las posibilidades abiertas por el estudio riguroso y exhaustivo de una disciplina. Y es que, de un lado, todo avance cognitivo genera preguntas, tanto preguntas como respuestas, es decir, que no conduce a una idea unitaria y cada vez más consistente de realidad. Así, todo el tiempo hay trabajo inédito por hacer. De otro lado, las relaciones entre disciplinas permiten reconsiderar en cada momento ciertos saberes, lo que implica que no hay disciplinas obsolescentes. A veces, con una mirada cortoplacista, nos parece que una disciplina o una tendencia teórica han perdido validez. Y muchas veces es cierto, al menos durante algún tiempo. Pero resulta que nuevos saberes renuevan el lugar de antiguas teorías que nos parecían desuetas. Como no tenemos un territorio despejado que estaría siendo conquistado paulatinamente por el conocimiento, tampoco podemos saber qué cuadra y qué no cuadra en ese supuesto mapa. Una investigación puede ser creativa sin necesidad de romper un paradigma. La ciencia no solo se basa en hallazgos geniales, sino sobre todo en la modesta actividad cotidiana de muchos trabajadores anónimos. La idea de genios es más bien paralizante y oculta el hecho de que el campo de una disciplina tiene infinidad de aportes desde el fondo de los años hasta el presente en el que se está investigando. En ese sentido, ciertas prácticas, hasta cierto punto repetitivas, con buenas bases conceptuales, también son factores de progreso científico. Es el caso del código genético. Una vez descubierto, se abre un trabajo inmenso en el sentido de describir el genoma de miles de especies. No se está descubriendo el principio mismo del código genético, pero sí, gracias a tal descubrimiento,
el mapa de cada especie. De nuevo, acá podemos decir que la creatividad es posible como resultado de la inscripción en unas condiciones de trabajo que pertenecen a un campo y que se eligen. Es ya bastante ser capaz de hacer enunciados en una disciplina. Clases de investigación. La clasificación que hace Joliot de la investigación es muy sugerente para nosotros. Por ejemplo, no cae en el lugar común de diferenciar ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, en cualquiera de las maneras de nombrar esto, como ciencias exactas, ciencias conjeturales, o ciencias descriptivas, ciencias interpretativas, o ciencias instrumentales versus ciencias hermenéuticas, etc. Más bien hace una clasificación de una sola clase, pues la manera como define dos de las clases de investigación termina por darles otro estatuto. Hace una clasificación de tres: investigación fundamental, investigación por objetivos e investigación aplicada, pero en realidad traza una jerarquía entre la investigación propiamente dicha y unas prácticas en las que entra la palabra investigación. Investigación fundamental le asigna las propiedades de desarrollar el conocimiento en todos los ámbitos, en libertad temática y metodológica. Desglosemos estos elementos. Desarrollar el conocimiento, es decir, no tiene motivaciones extrínsecas. La investigación fundamental es aquella que ya está en el marco del conocimiento, no la hace de buenas a primeras el que tiene un interés extrínseco, y que se mueve en sus posibilidades. El conocimiento por el conocimiento mismo. Sabemos que una frase como esta produce rechazo hoy, pero las objeciones tal vez provienen de motivaciones extrínsecas, justamente, que también tendrán un lugar en esta clasificación más adelante. En todos los ámbitos, decía la definición. O sea, la diferencia entre objetos naturales y objetos sociales, por ejemplo, no es pertinente en este nivel de análisis. Es fundamental la investigación que en ciencias sociales busca el desarrollo del conocimiento, tanto como la investigación en biología molecular que busca asimismo el desarrollo del conocimiento. En libertad temática. La investigación fundamental no puede tener restricción de temas. Por supuesto que no es libre en el sentido de indeterminada, como hemos dicho. Cuando se pertenece a un campo y cuando en su seno se defiende algunas de las teorías en pugna, no cualquier tema está al alcance de la investigación. Pero igualmente cierto es el hecho de que en ese marco no se puede imponer un tema determinado si de la investigación fundamental se trata. Comparemos con Colciencias, que le pone temas a las convocatorias de investigación. En libertad metodológica. También en este caso es necesario leer libertad en el sentido de la acción posible bajo ciertas condiciones. Las metodologías son parte de lo que está en pugna en el campo de la ciencia. Por lo tanto, la investigación fundamental no puede ser obligada a asumir una metodología. Si así fuera, dejaría de ser fundamental. Ahora bien, acá la libertad metodológica no es, como en algunos casos se promueve en ámbitos educativos, un asunto de conveniencia. Parece estar más atada a la asignación de cierta especificidad del objeto, la cual exigiría cierta metodología. O sea, en otro sentido, es dudosa la idea de que cierto tipo de tema, ni siquiera de objeto, exija determinada metodología, como cuando se dice, esto se dice en todas las tesis en investigación educativa, que como vamos a investigar un asunto en el que están involucrados los sujetos, la educación por ejemplo, entonces la metodología tiene que ser cualitativa. Según Bachelard, es tan necio medir cuando no se trata de eso, como dejar de hacerlo cuando esa dimensión del objeto es relevante. Si Joliot llama fundamental a esta investigación, ya podemos inferir qué le queda a las otras dos tareas que también involucran la palabra. Pues no serían fundamentales, serían secundarias o algo así. El caso es que si se trata de una clasificación, esa jerarquía en realidad está diciendo que solo hay una clase de investigación y por eso la llama fundamental. Investigación por objetivos. Dice buscar el desarrollo del conocimiento, pero en función de objetivos relacionados con necesidades específicas. Ahora bien, esta acción es hasta cierto punto incompatible con la investigación fundamental, pues esta no puede preestablecer objetivos
toda vez que su horizonte es la incertidumbre. Según Joliot, la investigación por objetivos no cuenta con bases conceptuales suficientes, de lo contrario pertenecería al tercer grupo, ya lo vamos a ver. Es una de las razones para que ocasione todo tipo de pérdidas para la sociedad, de tiempo, de esfuerzo, de recursos. ¿Cómo se ve? Esta forma de definir una modalidad de la investigación en realidad dice lo que no es investigación. Y también puede verse que no se refiere solo al campo de las ciencias naturales, sino que aplica a todos los campos. Preguntamos, ¿no cabe en esta modalidad la llamada investigación educativa en la medida en que nos parece imprescindible allí el ítem de los objetivos? Por supuesto que hay problemas apremiantes, el SIDA, por ejemplo, pero ¿se trata de resolver el problema o de resolverlo de primero para tener la patente del medicamento que lo cure y en consecuencia vender millones de dosis al precio que puede poner el único que tiene el remedio mientras vence el plazo de la patente? Ante el apremio de tales problemas y de los jugosos intereses que ahí se juegan, aparece el fomento a la investigación, pero no para la investigación fundamental, que no podrá prometer la cura o el mejoramiento de la calidad educativa, sino a la investigación por objetivos. Pero los hechos han sido muy desalentadores en ese sentido, pues no se producen los resultados esperados. Lo que sí se produce es desperdicio de recursos. En Estados Unidos, el Programa Nacional contra el Cáncer no mejoró el tratamiento de la enfermedad pese a invertir $25.000 millones. Esa cantidad de dinero equivale a 10 años del presupuesto para todos los organismos públicos franceses de investigación, y no produjo lo que se esperaba. Tenemos recientemente otro ejemplo. Bill Gates reconoció que una de sus mayores frustraciones ha sido la de no haber encontrado una cura para el SIDA. Su fundación convirtió esta enfermedad en una prioridad al punto que ha destinado $4.000 millones sin mayores avances. Es un dinero que no se le entregó a la investigación fundamental porque ésta no puede prometer resultados. Se le entregó a la que sí los promete, pero que generalmente no puede cumplir. Entonces se suspenden los aportes para la segunda y no se le entregan a la primera, lo cual se esperaría dado los resultados. Pero las ideas que están a la base de esto no cambian. Es como Conciencias, no se entera de la importancia de una entidad como Flaxo y no rectifica su decisión, sino que sigue como si nada. La sociedad hace todo el tiempo demandas apremiantes al campo disciplinar, tan seductoramente que a veces abandonamos ese campo y configuramos ese otro campo de la investigación por objetivos, de los contratos. Podemos estar de acuerdo en que se trata de asuntos necesarios y de que efectivamente son apremiantes, pero uno de los problemas es que esa necesidad y esa prisa no son constitutivas de la investigación fundamental. Y entonces queremos que asuma los temas de moda, las preguntas que parecen legítimas, las maneras que habría de abordarlas. Pero la aparición de estas modas no es parte de aquello de lo que se ocupa la investigación fundamental. ¿Acaso no tenemos en la ciencia el discurso que nos muestra las maneras sociales como han sido interpretados ciertos asuntos y la función de fetiche que tales maneras han cumplido, la función de reproducción social que han materializado independientemente del nivel crítico de sus enunciados? Habría que medir en los términos de las disciplinas los estropicios humanos y financieros que produce la investigación por objetivos. Como el estropicio no deja heridos, nos parece que nada pasa. Pero ¿qué ha ganado el país con billones, porque son ya billones de pesos invertidos en las autodenominadas investigaciones de factores asociados para las cuales se hacen las evaluaciones masivas? Llevamos 25 años derrochando ese dinero y encontrando supuestamente que los pobres aprenden menos. Encontrar siempre lo mismo y no ser capaces de obrar en consecuencia es un ejemplo del fracaso rotundo de la investigación por objetivos. Para salir del impasse, algunos proponen desdibujar los límites entre las formas investigativas para transferir financiación de unas a otras. Pero si solo se programa lo que ya se conoce, ¿cómo programar la investigación fundamental que explora lo desconocido? Y la tercera clase la llama investigación aplicada. Sería la que busca convertir el conocimiento en aplicaciones. Hoy en día, tales aplicaciones son lucrativas, no en vano vivimos en el capitalismo,
Es por lo tanto una investigación cortoplacista, pues se hace bajo presiones, por ejemplo presiones mercantiles y bursátiles, como es el caso de las presiones que ejercen las industrias farmacéuticas y agroalimentarias en las ciencias naturales. O sea, queda claro que no se trata del campo de investigación de la ciencia, sino del campo que puede utilizar sus productos para aplicaciones específicas. Ahora bien, si hubiera una implicación necesaria, como a veces nos parece en las ciencias sociales, y particularmente como se dice con mucha frecuencia en la llamada investigación educativa, entre el saber y su aplicación, pues se trataría del mismo campo. Joliot muestra claramente, con ejemplos de las ciencias naturales, que entre las dos cosas hay un hiato, y que si las relacionamos, juicioso sería explicar el puente que pretendemos tender, pues no se trata de una implicación necesaria. Cuando los investigadores justifican su trabajo mediante promesas de aplicación, muchas veces irrealistas, les hacen un favor a los políticos, sea del color que sea, a la sociedad que destila tales intereses. ¿Cómo situar en este diagnóstico el imperativo de época, que ahora nos parece natural en educación, de que toda investigación tiene que promover un cambio, especificar un impacto? ¿Por qué ese imperativo no se ha convertido en objeto de investigación? Los progresos decisivos en asuntos de aplicación casi siempre han venido de descubrimientos inesperados en materia de investigación fundamental no programada. Joliot recuerda una serie de casos de descubrimientos del saber fundamental que después, a veces mucho después, han tenido aplicaciones muy importantes. Pero aclara cuáles son las verdaderas relaciones entre investigación y aplicación. Las revoluciones tecnológicas se basan en investigaciones de progreso cognitivo, investigación fundamental, pero hay un abismo entre el conocimiento imprevisible y la aplicación, la cual en muchos casos ha sido imprevisible e incluso aleatoria. El interés práctico de un hallazgo no decide la elección del objeto o la realización de la investigación. Esa relación solo se puede comprender a posteriori. Si a la investigación se antepusiera la aplicación práctica que se hallaría después, no podrá hacerse el hallazgo cognitivo correspondiente. Incluso la aplicación puede ser negativa dependiendo de un ámbito distinto al investigativo, en el que los investigadores cuentan, sí, pero como ciudadanos, digamos, para señalar otra esfera de la praxis. Y a esto hay que añadir la incertidumbre del tiempo que separa un descubrimiento de sus aplicaciones. Ejemplo, descubiertos los rayos X, la radiografía se inventó poco tiempo después, pero solo 20 años más tarde se usó en cristalografía, gracias a la cual 40 años después, ya van 60, sirvió para elucidar la estructura tridimensional de moléculas orgánicas. Ambos usos eran impredecibles cuando se hizo la investigación fundamental en rayos X, pero fueron posibles gracias al descubrimiento de dicha investigación. Por ello, dice Joliot, es necesario salvaguardar una investigación fundamental libre y no programada. O sea, no quiere decir que no haya aplicaciones, sino que se trata de otro campo, de otra especificidad. Y tampoco quiere decir que haya una legitimidad mayor de uno u otro campo, no. Cada una es legítima en la esfera de la praxis a la que le pertenece. Así habría que pensar por qué estamos intentando poner la legitimidad de la esfera de la praxis que tiene como asunto la aplicación, la transformación, como si fuera la legitimidad propia del campo de la investigación, sobre todo la que se hace a propósito de la educación. De todas maneras, a las miradas cortoplacistas no les parece políticamente rentable apoyar la investigación fundamental e insisten en la investigación por objetivos. Esto es esperable por muchas razones, una de las cuales es la permeabilidad que esa decisión tiene en relación con toda clase de intereses. Ahora bien, aclaramos que estas observaciones no oponen teoría y práctica, pues un enfoque experimental que no desemboque en un intento de interpretación está condenado al fracaso. De hecho, la investigación fundamental usa tecnología,
Así, no se descarta que en las otras dos modalidades la investigación fundamental encuentre ocasionalmente nuevas vías. Joliot tiene muy claro en este punto que un mismo individuo puede practicar los tres tipos de investigación, pero que eso no nos autoriza a negar las profundas diferencias que las separan. Ahora bien, cuando es la rentabilidad la que decide la financiación de la investigación, sobre todo cuando ésta requiere grandes inversiones económicas, entonces las investigaciones van a quedar clasificadas no por su relación con el conocimiento, sino por grados de rentabilidad. Desde esta perspectiva, no se ve por qué financiar aquella investigación cuya única vocación sea desarrollar el saber. Y sobre todo en áreas donde la rentabilidad está lejos de ser posible o en su defecto de verse a corto plazo. Quien hace investigación fundamental puede tomar lo inesperado para redefinir la línea de trabajo, pues la creatividad, indisociable del error y el fracaso, autoriza a tomar riesgos. Pero quien está bajo el imperativo de rentabilidad y ajuste a objetivos ante un resultado inesperado habla de error del experimentador, de problemas técnicos, de defectos del material, y la investigación termina con una publicación mediocre que corrobora los conceptos y dogmas dominantes. Tales imperativos generan pereza intelectual y miedo a lo desconocido. Ahora bien, esto no puede ser leído en el sentido de que cuando me siento en incertidumbre, cuando quiero redefinir mi línea de trabajo, cuando quiero tomar riesgos es porque estoy haciendo investigación fundamental. No. Cuando Joliot habla de estas situaciones se refiere a las planteadas bajo la condición de un alto nivel de competencia en la disciplina. Es la docta ignorancia de la que hablábamos al comienzo. Habría que anteponer esa idea a toda reflexión posible sobre la investigación que busca hacer progresar el conocimiento. Evaluación. Según el investigador francés, solo una evaluación rigurosa justifica la libertad que necesita la investigación. Es decir, si pedimos libertad, no solo tenemos que soportar una evaluación rigurosa, sino que tendríamos que exigirla. En educación sucede a veces que se pide libertad y al mismo tiempo nos defendemos de la evaluación. Por supuesto que hay toda clase de evaluación y sobre todo cuando vienen del Ministerio de Educación, hay que tener todo el cuidado posible, pero en términos de los requerimientos de la investigación rigurosa en el campo de la ciencia, la evaluación tiene que estar y tiene que ser igualmente rigurosa. Otra cosa muy distinta, con su campo de operatividad que no discutimos, es el ámbito social en el que pedimos autonomía y libertad al que nos paga y sin embargo le exigimos que no nos evalúe. Los maestros acaban de mostrar que ese extremo es igualmente perjudicial que la postura autoritaria. La evaluación es necesaria, el asunto es establecer qué tipo de evaluación sería concomitante con el asunto en juego, no con los intereses en juego. Es una tensión, no es algo resuelto. Sabemos que todos quieren pescar, pues el río está revuelto, pero si algo está más o menos claro es que no se puede hacer comunidad académica, pedagógica o educativa sin que se considere por parte de esas comunidades el nivel de validez, de confiabilidad, de pertinencia de nuestro acto educativo. Es decir, no cualquier evaluación se justifica, pero no se justifica el trabajo educativo y particularmente el trabajo investigativo sin un juicio acerca de nuestros enunciados, emitido por quien está a la altura de tales enunciados, de tales juicios, es decir, por quien pertenece al campo. De alguna forma, la manera como el otro pretende evaluarnos tiene mucho que ver con lo que hacemos y lo que no hacemos. La libertad es algo dado delante de otros. La libertad investigativa se sopesa en la medida en que necesita de la comunidad. En ese sentido, Joliot señala dos problemas, uno en cada extremo, del lado de quien evalúa y del lado de los evaluados. Del lado de los comités estatales o privados, señala que están en una perspectiva de investigación por objetivos y en consecuencia no son óptimos para evaluar la investigación fundamental que requiere mucha creatividad, otra vez con ciencias y flaxo. Pero no hay que olvidar que para Joliot creatividad no es improvisación y ausencia de reglas. Muchos creen que así obra el artista, se ve que no conocen el arte. Al contrario, la creatividad tiene que ver con las posibilidades abiertas por el conocimiento profundo de una disciplina y el ejercicio riguroso de la investigación. Creo que es la tercera vez que lo digo. No obstante, tales comités, con su sesgo, son insensibles a los riesgos de la creatividad y de la incertidumbre.
Ellos quieren planificación y no hay incertidumbre planificada, es una contradicción de los términos. Ellos quieren unos límites precisos, pero no hay creatividad oficial. La evaluación puede ser programación solapada y la investigación fundamental no se deja programar. Colciencias, por ejemplo, hace convocatorias en las que dice qué investigar con criterios que ya prefiguran la evaluación. El IFES también ha puesto a disposición, entre comillas, las bases de datos para que se hagan lecturas, pero estas solo pueden ser de cierto tipo. No se aceptan, por ejemplo, las que sugieren una lectura múltiple de los datos de acuerdo con el nivel de responsabilidad del agente educativo interesado en esos datos. Y del lado de las comunidades, estas usan la evaluación para autovalidarse y en consecuencia eternizan los efectos de moda. No basta con aceptar la evaluación. Cuando se acomoda la evaluación para que nos diga que lo estamos haciendo bien, no importa la bondad del interés en juego, no hay manera de hablar de investigación en el campo del saber. Tendremos la investigación propia de una esfera de la praxis distinta, por mucho que haya cientos de libros en la bibliografía. Podríamos pensar que estamos en la línea correcta porque pedimos, promovemos y otorgamos autoevaluación en aras a la justicia social. Esto es válido en muchos campos, pero el campo del saber disciplinar no tiene que ver con la justicia ni con las consideraciones. Tales asuntos de plena legitimidad social configuran sendas esferas de la praxis. No quiere decir que el campo del saber disciplinar sea extraterritorial o que esté de espaldas a la sociedad, sino que tiene un territorio propio del cual uno se sale cuando ejerce los asuntos en mención. Quiere decir que su relación con la sociedad se puede caracterizar, pero con otros referentes. Hay muchos campos, muchas esferas de la praxis. La confluencia de tantas cosas en la vida social no se resuelve confundiendo las especificidades, sino tratando de mostrar las relaciones. Esto es parte de lo que cierta investigación, como la de Bourdieu, intenta hacer. En los torneos de ajedrez no se deja ganar a los más pequeños. Hay niños que son maestros internacionales y le ganan a muchos adultos. No se deja ganar a los más débiles, pues justamente el móvil del torneo es saber quién obtiene mejores resultados a partir del uso riguroso y creativo de las reglas del juego. Otra cosa es cuando estamos enseñando a jugar. La mejor forma para no avanzar en el saber es haciendo evaluaciones complacientes. En la historia de la ciencia, los conceptos nuevos no han sido comprendidos por los evaluadores. La universidad, por ejemplo, ha estado muchas veces a la saga de algunas revoluciones científicas. Asimismo, las revistas científicas se resisten a la innovación, al punto que Joliot hace la broma de que un descubrimiento puede definirse como el hecho rechazado por un perito escrupuloso. Ahora bien, esto no resiste una lectura biunívoca en el sentido de que si me rechazan un trabajo, quiere decir que alberga un descubrimiento. O que si los evaluadores no comprenden mi trabajo, eso implica que es una innovación valiosa. No forzosamente, Joliot está hablando, por ejemplo, de Galileo. No forzosamente. Joliot está hablando, por ejemplo, de Galileo. Está hablando de un trabajo riguroso, de punta, que justamente por eso puede dejar atrás a un comité, a una instancia de juicio oficial. Hablamos del espacio de presión entre el campo disciplinar y la sociedad, que lo presiona con demandas, no a la dinámica interna del campo que emite juicios sobre los enunciados. A veces, la aceptación de una idea en el campo puede ser póstuma, puede durar siglos. Ese es otro ámbito. El juicio evaluativo de un comité siempre es contemporáneo. Ahora bien, Joliot no está presionando por una abolición del juicio de los comités sobre la investigación. Más bien está presionando para que esas instancias ajenas al campo, pero indefectibles por efecto de la inserción social de la investigación, hagan mejores evaluaciones. Y que se trata de una tensión lo expresa el hecho de que si la evaluación ha de estar a la altura de las características de la investigación, ¿cómo podría saber cuáles son tales características si el campo está diseminado en congregaciones que muchas veces no se comunican entre sí? El campo es tensional. Y la evaluación de un comité, de una instancia como Colciencias o el ICRES, no forma parte de esa tensión, sino que constituye más bien una presión externa. Asunto irresoluble, tirantez permanente. Porque otra cosa es el juicio de los pares
Una cosa es el juicio de los pares y otra el juicio de los colegas en la medida en que configuran otras instancias. Una cosa es juzgar desde la especificidad del campo y otra cosa juzgar desde los intereses propios de otras esferas de la praxis, así sean las mismas personas. Por ejemplo, creemos que nadie negaría que Carlos Vasco es un investigador serio, ni siquiera los integrantes de Colciencias, en caso de que lo conozcan, que no obstante lo clasifican como investigador junior. Un comité de evaluación, ¿cómo puede saber el momento en que un investigador alcanza la madurez de acuerdo con la línea que sigue de su disciplina? En cualquier caso, para Joliot, a la evaluación cuantitativa es a la que menos le interesan las características del campo o de sus tendencias constitutivas, y menos le interesan en la medida en que más se acerca a su ideal de supuesta objetividad. En este caso, objetividad no quiere decir aproximación a las características del campo para estar a la altura de lo evaluado, sino la búsqueda de procesamientos más fáciles, ojalá de ejecución automática, como la del índice de citación. Pero obsérvese que tales propiedades solo apuntan a la comodidad de su administración, no a su precisión. Efectivamente, los administradores, que no tienen por qué ser competentes en el campo científico, justifican sus decisiones arbitrarias en esas bases de datos. Y no es con base en ellas que asignamos puntaje en el escalafón, que nos asignan a nosotros puntaje en el escalafón por productividad académica. No ponemos como condición en algún caso la pertenencia a un grupo de investigación de Colciencias para poder optar a investigaciones. Esto no está mal. Hemos dicho que tiene su grado de inevitabilidad en la medida en que nos insertamos en lo social y que no tenemos las condiciones para generar otras condiciones a esa escala. El problema es cuando tomamos esa condición como si fuera constitutiva del campo científico. Como dice Joliot, la evaluación cuantitativa refuerza los efectos de moda, coarta la innovación, frena las inclinaciones de los investigadores, induce a hacer propuestas prematuras de aplicación y da lugar a una pragmática perversa, situación mutua, firma colectiva de artículos que falsean la competitividad, producción en serie de artículos, etc. Podríamos decir que es un mal necesario, que necesitamos la acreditación, cosas ciertas. El problema no es que, nombrado así, parecería ser pasajero. Parecería revelar que estamos dando una lucha que, aunque hoy la llevamos perdida, tenemos opción a futuro de transformar algunas condiciones e incluso de imponer nuevas condiciones. Pero sí vamos en tal dirección. Nuestras propuestas ya solo se hacen en los formatos de proyectos de investigación, siendo que estos se impusieron casi casualmente, pues antes estaban al final, eran resúmenes ejecutivos para los que no tienen tiempo de leer. Si el formato es un recurso burocrático, ¿por qué les exigimos a los estudiantes que a sus investigaciones les anteceda un proyecto de investigación que a todas luces cabe bajo la modalidad de investigación por objetivos acá caracterizada? Asunto a pensar, pues no vemos qué alternativa se relacionaría más con el campo. Con todo, acá no podemos leer ni unívocamente. Como yo hablo contra la evaluación cuantitativa, entonces mi trabajo es bueno. De ninguna manera. Insistamos, lo que está en el fondo de los comentarios de Joliot es una investigación seria y rigurosa como parte de una vida entera dedicada al campo científico, no a la crítica de las evaluaciones cuantitativas. En este punto, y solo porque el saber no está en discusión, es innegociable en su lugar protagónico, Joliot hace una propuesta que nuestras instancias administrativas de educación bien harían en considerar. Dice Joliot, mejor que evaluar a priori mediante el famoso proyecto de investigación, sería evaluar a posteriori. Si al analizar los resultados de los años precedentes, el juicio es positivo, parece razonable, dice el investigador francés, darle el equivalente de un cheque en blanco al investigador o al equipo en cuestión, dejándole por espacio de 2 o 3 años un amplio grado de libertad en la gestión de su investigación. Se supone que en tales condiciones los investigadores darían libre curso a la imaginación, harían ajustes temáticos, etc. En este sentido, dar apoyo a ideas originales o revolucionarias no es una forma de laxitud o de demagogia que vayan contra la credibilidad de la comunidad científica. Y de nuevo, no podemos hacer lecturas hacia atrás. Si no me llaman a financiarme 3 años de investigación incondicionada es porque se trata de una autoridad incompetente. No. Joliot está hablando de la garantía que implica una investigación de años.
juzgara desde el rigor del campo. A ese juicio, los administradores de la investigación podrían responder con ese cheque en blanco. No sabemos si afortunadamente o no, pero una idea como esa es hoy administrativamente imposible. No se puede asignar presupuesto a dedo. La propuesta de Joliot presupone que la evaluación de la investigación puede ser rigurosa, puede estar a la altura del campo. ¿Qué personas tendrían esa doble condición de, por un lado, ser parte del campo, evaluar rigurosamente, no aplicar intereses extraacadémicos y, por otro lado, estar en condición de asignar presupuesto? A escala tenemos un asunto parecido con la evaluación de las tesis de los estudiantes de las maestrías en investigación educativa. Quienes evaluamos tesis tenemos varios roles. Somos funcionarios, en ese sentido, por ejemplo, evaluamos como parte del compromiso laboral. Somos investigadores relacionados de alguna manera con el campo, por tal razón nos llaman para unos temas y no para otros. Y también somos personas con intereses de grupo y con intereses personales. Uno de los motivos por los cuales al tutor se le pide sugerir algunos nombres para la asignación de jurados. ¿Cómo estamos de tiempo? Paramos ahí para... Bueno, como les digo, es un trabajo en progreso, no es una cosa terminada, forma parte de unas reflexiones que hacen conjunto con todo esto que estamos haciendo en relación con todos esos corpus que les hablamos. Ustedes podrían ver, si quieren, un blog que se llama Investigar en Educación, todo pegado, .blogspot.com. Ahí están 2 cursos que se han dictado a propósito de las investigaciones, en el que hay una serie de entregas sobre el tema de la investigación, sobre la investigación educativa, y la discusión que se dio en su momento, está incluso en este momento todavía en curso una de esas asignaturas, la discusión que se dio con los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, por favor. Gracias. Bueno, estamos cortos de tiempo dentro de las programaciones. Entonces, por favor, ahora que caen unos avisos importantes antes de retirarnos para que todos sepamos algunas cosas que están allí un poquito en veremos. Bueno, tenemos 10 minutos para preguntas. Seguramente además también vamos a tener las mesas temáticas alrededor de estos temas, en los cuales hay una mesa temática que se llama el asunto de la investigación como problema, de la investigación educativa, de manera que allí podremos profundizar en esta mesa temática, si es el caso, porque tampoco quisiéramos entrar en un proceso de ligereza en respuestas y preguntas que trivializarían una situación tan compleja como la acaba de denunciar el profesor Bustamante. Sin embargo, si alguien tiene alguna observación o pregunta, pues bienvenido. Bueno, pues para empezar, profesor Bustamante, muchísimas gracias. Nosotros, en un comentario a partir de lo mismo que estamos aquí hablando, este encuentro procura hacer la conversación alrededor del enunciado general que acaba de hacer el profesor muy detalladamente. Nosotros vamos a trabajar en diferentes modalidades de participación en el evento. Tenemos mesas temáticas que van a funcionar ahora. En la programación del cuadernillo dice de 10 y en realidad era de 10 y 30. Entonces, para que en las mesas temáticas que dice 10 a 12 es 10 y 30 a 12. ¿Ok? En la programación de los salones están donde van a funcionar las temáticas.
No hay ningún cambio. Innovaciones educativas en el Salón 317, Currículo y Diversidad Cultural 403, la formación de investigación como problema 410 y Derecho a la Educación o Derecho de Aprendizaje, Salón 411. La mesa temática de política pública y formación docente va a funcionar acá junto con la primer tema del encuentro de coordinadores de programas de doctorado y maestría. Les renovamos que este encuentro tiene tres actores importantísimos. Uno, la comunidad académica que desarrolla investigación en innovación y educación. Dos, que pueden estar también intersectados los actores, los estudiantes y profesores de la maestría que están desarrollando sus propuestas de investigación, más los invitados nacionales e internacionales que a propósito de este tema están participando en este encuentro. Tenemos participación hoy aquí en la sede de la Macarena, ahorita vienen las mesas temáticas. Por la tarde vienen comunicaciones breves, que son las presentaciones de los estudiantes, los avances de investigación de los estudiantes de maestría, y después vienen unas actividades de conferencias plenarias y talleres. Eso por el día de hoy. En el día de mañana, en la misma dinámica, vamos a trabajar en comunicaciones breves primero, después vamos a trabajar en mesas temáticas, por la tarde de nuevo comunicaciones breves y después otra vez cómo está la programación en general puesta allí. El día sábado vamos a trabajar en la sede de la Biblioteca Central de la Universidad, que es la Aduanilla de Paila, calle 13 con carrera 32. Entonces nos desplazaremos todos a hacer la última parte de póster y de comunicaciones, la conferencia a cargo del profesor Francisco Aguilar de cierre y la entrega de todos los certificados, etc. Con respecto a, les decía que tenemos invitados. En el marco de este encuentro se programó y se programará de aquí en adelante un encuentro de coordinadores o directores de programas de maestría y de doctorado. Ese encuentro, entonces, ahora nos encontramos aquí a las 10:30, al mismo tiempo que la mesa en políticas públicas, porque el primer tema propuesto para los coordinadores de maestrías y doctorados era la política pública en educación posgradual. Entonces la apuntamos para hacer una sola discusión. Y el otro encuentro va a ser el encuentro de egresados de la maestría. En este momento la maestría ya es algo que para los invitados o quienes no nos han conocido tan a fondo, la maestría en educación es un programa relativamente nuevo en la Universidad Distrital. Su primera cohorte empezó en el 2012. A partir de ese año hemos tenido cohortes anuales y en este momento tenemos 2 cohortes casi totalmente egresadas, es decir, más o menos 90 estudiantes egresados de la maestría. Y está en camino la tercera cohorte, que empezó en el 2013 y terminará en el 2015, y la que empezó en el 2014 y terminará en el 2016. Eso para decir entonces que tenemos un encuentro de egresados mañana viernes en las horas de la tarde y tendremos una serie de conferencias plenarias y de trabajo con algunos de nuestros invitados. Para los que han llegado ahora último, hay unos compañeros estudiantes de la maestría y otros estudiantes de pregrado que tienen una camiseta verde, son los estudiantes compañeros del grupo de logística. Cualquier información básica sobre la programación y las soluciones que pasan a través de ellos nos podemos comunicar. Entonces, no siendo más, le damos nuestro agradecimiento al profesor Diego Bustamante por su participación y los invitamos a pasar a las 10:30 a las mesas temáticas y a la actividad que está programada. Muchísimas gracias.